De vuelta con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a conversar con uno de nuestros invitados de la noche. Hoy vamos a tener como invitado a Francisco Tavares, quien es dirigente de Alianza País, además de ser miembro de su dirección nacional. Vamos a conversar no solo sobre un tema que despertó curiosidad en la sociedad política dominicana, en la sociedad no política, en sentido general en la población, que fue el proceso, o que es el proceso de separación que está viviendo Alianza País y Opción Democrática. Pero además vamos a pasar balance a la situación política nacional. Bienvenidos y buenas noches, Francisco. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación y estar acá en este programa, Cerrando la Noche. Y nada, vinimos acá a compartir nuestro parecer sobre el acontecer político nacional y bueno, algunas preguntas puntuales, responderlas. Sí, de entrada, hace unos días estuvimos conversando con Franiel Genao y nos daba una panorámica general de las razones que provocaron el divorcio por mutuo consentimiento entre Alianza País y Opción Democrática. Y a mí me parece que es interesante que la sociedad dominicana sepa razones y causales, sobre todo en un momento en que una franja importante de la sociedad no militante está demandando esfuerzos de unidad seria entre los sectores progresistas, alternativos, reales o autodenominados de la República Dominicana. Entonces que estemos viviendo proceso de separación como el que se anunció. Sí, ciertamente es algo que lo habíamos ya anunciado, de que íbamos a hacer una separación amistosa. Realmente no es algo que nosotros pretendíamos en el mediano y corto plazo, pero son cosas que suceden. A veces en política hay situaciones en las cuales la misma cultura política no permite congeniar. Yo creo que esa fue la situación. Nosotros, cabe decirte, Junior, que nosotros tuvimos muy poco tiempo para poder congeniar en un partido bajo una sombrilla política, en este caso que fue Alianza País, que fue el partido que prácticamente representó la fusión, en este caso entre Opción Democrática y Alianza País. Entonces ese poco tiempo, que fue una premura, prácticamente entramos en la fusión e inmediatamente participamos en unas elecciones, no nos permitió realmente congeniar lo que tiene que ver con los métodos de trabajo, la cultura política de ambas organizaciones, y eso persistió aún después de las elecciones. Y yo creo que la salida amistosa fue una vía expedita, una vía adecuada para que ambas organizaciones pudieran tener el espacio de poder ser. Y yo creo que a pesar de las situaciones que creó en la ciudadanía, las expectativas, porque ciertamente creó muchas expectativas, poder congregar estas dos organizaciones progresistas, de las cuales tenemos mucha identificación y muchas coincidencias, pero en ocasiones hay situaciones imponderables, digamos, que hace imposible que esto pueda suceder, y eso fue este caso, el de Opción Democrática y Alianza País. Nosotros estamos actualmente en un proceso de acompañamiento a lo que tiene que ver con el reconocimiento de Opción Democrática. Nosotros no nos negamos a la existencia de Opción Democrática y lo hicimos ver mediante comunicación de nuestro delegado político ante la Junta Central Electoral, donde Alianza País y sus organismos de dirección, representados por el presidente de nuestra organización, Guillermo Moreno, pues dejamos ver ante el presidente de la Junta Central Electoral de que nosotros estamos de acuerdo a que Opción Democrática pueda recuperar su reconocimiento bajo el argumento de que la fusión no se dio. Hay una situación ahí que tiene que ver con aspectos legales, que muchas veces lo contradice, que se pueda dar este proceso, pero vamos a esperar
Y desde Alianza País nosotros estamos totalmente de acuerdo a que Opción Democrática recupere su reconocimiento nueva vez. Al margen de lo legal, en lo político, ¿cómo creen ustedes que afecta esto o beneficia esa decisión a ambas organizaciones? Bueno, yo creo que definitivamente esta separación va a generar un efecto electoral. No es bueno que dos organizaciones con muchas coincidencias pues se debatan en un mismo escenario, en muchos escenarios políticos, electorales, el mismo escenario de voto. Pero nosotros creemos que la madurez política se va a imponer y que, como se está planteando desde distintos sectores, no solamente desde Opción Democrática y Alianza País, sino desde otros partidos progresistas como Patria para Todos y Todas, y también el Frente Amplio, podamos converger en una coalición, en un frente político, que creo que fue la salida que se planteó en el 2020, pero que las autoridades de la Junta Central Electoral de aquel entonces no permitieron una primaria coaligada entre Opción Democrática y Alianza País, y eso fue lo que prácticamente desembocó en lo que fue la fusión, que fue la única salida que nos dejaron abierta, y no queríamos, en dado caso, dejar pasar de que estas dos organizaciones progresistas pudieran participar de manera conjunta en las elecciones de 2020. Bueno, ya en otra parte, Francisco, en otro lado, tú sabes que hay unas elecciones prácticamente adelantadas. ¿Cuál es la opinión de Alianza País con relación a estas elecciones prácticamente adelantadas, donde ya el presidente de la República, el partido de gobierno prácticamente ha hecho actividades proselitistas y ya han surgido varios movimientos de apoyo a la repostulación del presidente Luis Abinader, y vemos que un PLD está eligiendo su candidato interno, pero está aprovechando para hacer proselitismo, y lo mismo lo propio el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. ¿Cuál es el parecer de ustedes? Bueno, nosotros estamos viendo un escenario político que se ha aventurado a la campaña de destiempo. Una Junta Central Electoral que no tiene la fuerza institucional para impedirlo, no tiene los mecanismos. Entonces, el llamado es a que estas fuerzas políticas puedan moderar este despliegue de manera prematura de todo este proselitismo. El presidente de la República la pasada semana, en un acto de su partido, prácticamente dejó abierta la posibilidad de que se va a lanzar para un próximo periodo. Tiene todo el derecho, eso creemos todos, porque la ley se lo permite. Sin embargo, creemos que es una exposición extemporánea para poder abrir una campaña que ya el PLD había abierto y la Fuerza del Pueblo, creo, desde que pasaron las elecciones de 2020. Leonel Fernández no ha parado de hacer proselitismo, actividades prácticamente todas las semanas, igual que su hijo, igual que el candidato, el que se proyecta candidato a senador por el Distrito Nacional, Rafael Paz. Es decir, nosotros tenemos un ambiente muy caldeado políticamente, y donde la ley electoral y de partidos políticos es lamentablemente un pasquín que nadie cumple, como siempre se ha hecho en República Dominicana. Cabe destacar que hay muchos países que abren la posibilidad de una campaña de unos 3 meses. Yo creo que eso es lo que hay que aplicar en República Dominicana. Ustedes ven las elecciones en Francia, por ejemplo, que fueron las elecciones congresuales y de la Asamblea Nacional Francesa. Y eso fue 3 meses. 3 meses en donde los candidatos presentaron propuestas, 3 meses en donde no hay este carnaval, en donde no hay, digamos, que esta demostración de concentraciones políticas que ocurre en República Dominicana y como ocurre quizá en otros países de América Latina, pero especialmente en nuestro país. Es lamentable que nosotros tengamos la ciudadanía y sobre todo los actores políticos que respetamos los tiempos electorales, tengamos que vernos en este espejo, en esta realidad. Pero son esos mismos partidos políticos que dicen que es incorrecto mantener separadas las elecciones. Antes las teníamos cada 2 años y decían que no es posible porque vamos a estar permanentemente en campaña.
Ahora la tenemos con 3 meses de diferencia y también quieren nuevamente unificar las elecciones. ¿Cuál es el criterio entonces? Porque yo veo que si la campaña es permanente, esas no pueden ser causales como para juntar las elecciones. Yo creo que independientemente que vayan juntas o separadas, es un asunto de delimitar precisamente los tiempos de campaña. Y la Junta Central Electoral debe tener un organismo, una dependencia que haga aplicar la ley y que aplique sanciones. Por ejemplo, si un candidato sale a destiempo y está desplegando toda una estructura política en todo el país, como lo está haciendo Margarita Cedeño, como lo está haciendo Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, Leonel Fernández, hay que aplicar sanciones. ¿Y cómo son esas sanciones? Son pecuniarias, son sanciones en recursos. Y para eso la Junta Central Electoral debe contar con se habló de un fiscal electoral. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde ha quedado el fiscal electoral para aplicar las sanciones? Y eso es lo que hará que en nuestro país las cosas se respeten, porque lamentablemente aquí, cuando no existe una sanción, no existe un respeto a la norma. Pero dice la Junta que no tiene el mecanismo, no tiene el reglamento que le permita accionar, dice la Junta. Entonces, ante esa situación, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay que hacer el reglamento. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Entonces, la Junta está proponiendo una propuesta de ley. El reglamento hay que hacerlo consensuando con los partidos. Pero los partidos con representación congresional son los que hacen la ley. Claro. Los que siempre están dejando la brecha. ¿Con quién hay que pactar? Bueno, ahora mismo tú acabas de señalar, esto es una maraña realmente, porque los partidos que deben aprobar el reglamento no han aprobado ni siquiera la ley, el proyecto de ley de partidos que sometió la Junta Central Electoral. Se abrió un espacio para la discusión en el seno de las reformas que convocó el presidente de la República. Tú tienes el Congreso Nacional, por un lado, hablando de una ley, y por el otro se están discutiendo reformas a esa ley en otro escenario de participación paralelo. Entonces, hay como esfuerzos dispersos y realmente los partidos políticos que son mayoritarios, que son los que deciden la aprobación de la ley, tampoco les interesa. Entonces, ahí es que está la situación. Pero hay una dispensa, porque esa fue la ley posible, después de 20 años discutiéndola. Pero el Tribunal Constitucional prácticamente ha desguazado la ley de partido. Es un sastre. Eso quiere decir... El Constitucional es un sastre electoral. Exactamente. Eso quiere decir que la ley de partidos políticos en República Dominicana se hizo con premura y se hizo inobservando cuestiones inconstitucionales graves. Premura no. Claro que sí. No pudo haber premura. Pero para las elecciones de 2020... duramos 20 años discutiendo la ley. Lo que pasa es que dicen por ahí que el que hace la ley hace la trampa. ¿Tú recuerdas un artículo que se escribió para prohibir el transfugismo? Sí. Y los mismos legisladores que aprobaron esa ley se fueron a otro partido como candidatos cuando perdieron en su Pero déjame decirte que ese mismo articulado que prohibía el transfugismo le aplicaba al candidato presidencial de la Organización Verde en ese mismo momento, cuando perdió la primaria y después se lanzó a otra organización. Vamos a eso así, porque el Constitucional va a fallar algún día ese caso. Todavía tenemos el fallo pendiente. Bueno, lo va a fallar. Vamos a hablar un poco de Alianza País. Alianza País, en el proceso electoral del 2020, que fue muy especial, no solo por lo accidentado que fue, no solo por la pandemia, sino que al final hubo un comportamiento raro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las organizaciones políticas decrecieron, incluyendo Alianza País, que uno tenía expectativa de que podía sacar un poco más de votos. ¿Cuál es la lectura que ha dado Alianza País a esos resultados, aparte de la pandemia? Bueno, como tú acabas de señalar, fue un escenario político electoral muy sui generis, muy particular. Alianza País concurrió al proceso electoral en unas elecciones en donde se estaba haciendo un plebiscito prácticamente, sí o no, es decir, continuidad o cambio. Eso fue lo que se vendió y muchas personas que son tradicionalmente simpatizantes de Alianza País votaron por el cambio. Esa fue la lectura que nosotros le dimos. Claro, hay cuestiones internas, digamos, que nosotros hemos perdido un poco de fuelle político,
no avanzamos en la dimensión en que entendimos en el año 2020, quizás hay algo de lectura política del momento, de llevar una candidatura presidencial en un momento en donde no convenía llevar esa candidatura presidencial. Todas esas cuestiones se discutieron. Y bueno, en el momento se valoró que estando la situación prácticamente bipolarizada entre el continuismo, que lo representaba el candidato Gonzalo Castillo, y el cambio, que lo representaba Luis Abinader, pues entonces una propuesta diferente pudiera constituirse en una tercera vía. Pero esa no fue la realidad, digamos, de lo que ocurrió. Y ciertamente en política, a veces lo que se decide o lo que se proyecta o lo que se analiza en cuanto a perspectiva de éxito electoral, pues no se materializa. Entonces, nosotros estamos actualmente haciendo una lectura de la coyuntura política para ver qué es lo que nos conviene. Y además, lo que se está planteando en el escenario lo estamos valorando de la unidad de los sectores progresistas, independientemente de que estamos pasando por un proceso, digamos, de desunión de una organización amiga y que tenemos grandes amigos en ella y les deseamos todo el éxito del mundo, pero nuestros esfuerzos irán en la construcción, digamos, de un frente político electoral que pueda cohesionar a todas las organizaciones políticas progresistas en la República Dominicana, que es el camino, yo creo, de un posible éxito de las fuerzas progresistas en República Dominicana. Si vemos el escenario internacional de América Latina, no hay una sola organización que ha ganado el poder solo, por sí sola, con fuerzas genuinas, sino que se ha pactado, y vemos el caso del pacto histórico en Colombia, vemos el caso también en Chile. Fueron coaliciones que permitieron que tanto Boric como recientemente Petro pudieran acceder al poder. República Dominicana, las fuerzas progresistas deben hacer una evaluación del escenario político y plantearse participar de forma conjunta. Eso, cada organización está haciendo su valoración, no es un camino fácil, déjenme decirle, porque no hay tradición política dentro de la izquierda y los sectores progresistas de poder congeniar en un espacio, pero se hará el esfuerzo y creo que la madurez y la sensatez debe imponerse, porque este país merece otra opción que no sea el retroceso y el continuismo de este gobierno. Nos quedan unos minutos breves, Francisco. Tú hablaste de una posibilidad remota de retirarse en las elecciones pasadas, pero parece que las circunstancias no se lo permitieron y tuvieron que competir, porque acuérdate que estaban las elecciones congresuales municipales conjuntamente con la presidencial, y eso pues obligaba tal vez a tener que competir dentro de ese escenario desigual, totalmente opuesto, pero ya caminando hacia el futuro, ¿cómo tú ves las elecciones del 2024 y la participación de Alianza País? Bueno, la situación de 2024 es muy particular. Primero porque la gente tiene deseo de una nueva alternativa. Esa es la realidad. Tú sales a la calle y nosotros estamos en permanente contacto con la gente. Ya hemos hecho varias juramentaciones de afiliaciones del partido recientemente en Santo Domingo Oeste, y todo este proceso se ha articulado de cara a la gente, es decir, buscando el contacto directo y intercambiando ideas sobre la situación nacional. ¿Qué es lo que dice la gente en esos contactos directos? Que no quieren que este gobierno siga en el poder, pero tampoco quieren volver a los 16 años de oprobio del PLD. Entonces, ¿qué nos plantea eso Alianza País? Nos plantea considerar una vía que pueda sustituir, no creo que quizás ganemos en el 2024, pero sí vaya dando luces de que en este país se está creando un camino, una alternativa, y que Alianza País es parte de esa alternativa. Antes de la pausa, Giovanni, desde afuera uno observa que Alianza País parecería una organización netamente electoral, porque uno oye Alianza País cuando hay elecciones. ¿Qué hacen ustedes en tiempo muerto? De verdad, esto es... Sí, bueno, está bien, eso es una percepción que tienen algunas personas y te lo voy a... ¿No es así? No, nosotros somos una organización que trabajamos permanentemente. No trabajamos por coyunturas electorales, porque si no nos estaríamos desdiciendo de lo que son nuestros principios. Claro está, en tiempos que no son electorales, tú tienes que mirar hacia adentro,
cualificar el partido, reorganizar las fuerzas, las estructuras y de cara a las elecciones ir más fortalecido con cuadros políticos o miembros mucho más actualizados y preparados políticamente para enfrentarse a esa situación. Y bueno, hay toda una barrera también mediática. Sí. Alianza País no es un partido que cuenta con recursos para estar permanentemente poniendo en la opinión pública, en los medios tradicionales, sobre todo información de qué es lo que estamos haciendo. Realmente ese es uno de los cambios que tienen que haber en nuestro sistema político, el tema del financiamiento, porque eso es lo que trae mucha desigualdad en cuanto a la participación y de gente que quiere expresarse de manera diferente. Francisco, desearle suerte, sigan trabajando. Yo creo que la población tiene confianza depositada en ustedes, en Alianza País, y yo sé que el trabajo permanente y constante va a dar resultados. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme estar por acá. Señores, conversamos con Francisco Tavares, quien es miembro de Alianza País, un importante dirigente, coordinador de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. A ustedes, con su permiso, vamos a la pausa y en breve venimos con una entrevista final ya de la noche de hoy.